Estamos viviendo momentos que nos invitan a reflexionar en cada una de las áreas de nuestra vida, momentos que ponen a prueba la gestión de nuestras emociones. Usa el dolor como una piedra en tu camino, no como una zona para acampar. Alan Cohen. Hola para todos, este es el episodio 4 del podcast y estamos hoy con la psicóloga Carolina Roballo. Bienvenidos a un programa enfocado a liberar tu potencial para incrementar al máximo tu desempeño. Soy Daisy Moreno, administradora de mercadeo, life coach y speaker. El objetivo de este episodio es conocer algunos aspectos de cómo podemos gestionar de manera adecuada nuestras emociones en este desafío que estamos compartiendo en este momento. Nos encontramos con la psicóloga Carolina Roballo Sabogal, candidata a magíster en neuropsicología clínica. Invité a Carolina a este episodio para que nos comparta unas recomendaciones de cómo podemos gestionar de una manera adecuada nuestras emociones, sobre todo en este momento que estamos enfrentando de manera común el COVID. Hola Carolina, bienvenida. Hola Daisy, muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos el día de hoy. A ti Carolina, muchísimas gracias. Hemos estado hablando en episodios anteriores de cómo podemos mejorar nuestra salud mental en estos momentos. Esta situación nos invita a reflexionar y es por eso que durante la conversación vamos a enfocarnos en aspectos fundamentales como son el autocuidado, las buenas interrelaciones y la solidaridad que debemos tener en este momento. Inicialmente, Carolina, todos experimentamos diferentes niveles de miedo, estrés y ansiedad, y muchos se preguntan cómo funcionan estas emociones. Bueno, son emociones que, digamos, frente a una situación que bien es cierto, nadie estaba preparado, es una nueva experiencia para todos, en las cuales el hecho de sentir estrés, miedo, ansiedad, expectativa por el futuro, por lo que va a pasar, y es normal, son emociones que, digamos, nos permiten adaptarnos a esta nueva situación. ¿Sí? Y son adaptativas en el mismo sentido de que nos permite hacer cambios, replantear algunas ideas, ejecutar algunos cambios en todas las áreas de ajuste y en nuestra vida. Cambios a nivel profesional, cambios a nivel académico, cambios a nivel personal, a nivel de familia, la dinámica familiar tiende a cambiar, ¿cierto? Y es allí donde uno experimenta que estas emociones son y nos permiten adaptarnos a estos cambios. Son adaptativas en el mismo sentido de que nos permiten reestructurar, pero si digamos ese estrés o esa ansiedad se agudizan, digamos que ahí sí el tema llega a ser un poco más preocupante. Cuando estas emociones se vuelven negativas, digamos que ahí sí es importante, digamos que entrar como a un proceso terapéutico que nos ayude a entenderlas y a regularlas de una manera un poco más asertiva. Nos queda muy claro cómo funcionan estas emociones, pero por otro lado también nos preguntamos acerca de lo que se llama el miedo colectivo. Tú nos puedes hablar un poco de cómo es este miedo que de alguna manera nos ha contagiado y cómo lo podemos manejar. Ok, sí. Digamos que en nuestro imaginario colectivo, a raíz de tanta información, generalmente somos bombardeados de información por redes sociales, por los medios de comunicación. Digamos que no es tan sano permitir y además es información que muchas veces no viene de fuentes confiables. Entonces también es importante aprender a filtrar qué información es cierta y no saturarnos de tanta información. Digamos que el miedo colectivo existe, es un miedo que a raíz de toda esta pandemia, pues digamos, se extiende y se propaga, al igual que la misma pandemia. Entonces, importante es eso, es aprender a regular estas emociones, es un miedo colectivo
Pues lo importante de esto es no entrar en ese juego con de mirar este panorama con una visión catastrófica. Y cuando hablo de visión catastrófica es contemplar o percibir ese futuro de manera anticipada, de una manera muy negativa, ¿sí? Esto tampoco se trata de pensar de forma negativa y de forma positiva y decir que todo es maravilloso y que todo se va a cambiar de la noche a la mañana. No, se trata de ser consciente de que evidentemente es una situación mundial, es una crisis económica, pero también es una oportunidad para crecer y para fortalecer lazos y vínculos emocionales, para fortalecer lazos y vínculos familiares, para replantearnos quizás muchas cosas y muchos pensamientos que esta misma situación evoca. Para nadie es fácil, Daisy, estar encerrado, para nadie es fácil sentirse aprisionado, para nadie es fácil de nosotros entender que no podemos vernos con nuestros seres queridos y que precisamente cognitivamente el hecho de entender y sobre todo de comprender que um, tener el contacto con el otro representa un peligro de contagio, eso afecta mucho, digamos que todo el proceso cognitivo y la emocionalidad. Y es normal que, digamos, eso se pueda llegar a pensar y esté el miedo. Pero si yo asumo, digamos, en cierta parte de lo que tú decías, medidas de autocuidado, muy seguramente ese miedo va a reducir. Digamos que hay una parte muy importante allí y son esas distorsiones cognitivas o esos pensamientos, ¿cierto?, que nos invaden, pensamientos automáticos y sobre todo negativos que nos pueden llegar a invadir y nos pueden llegar a hacer mucho daño si nos concentramos allí en esos pensamientos que se agudizan y que seguramente nos van a generar un poco más de ansiedad y van a acudizar esas respuestas adaptativas a la situación. Caro, algo importante dentro de lo que tú mencionas frente a las emociones negativas, algunas personas suelen esconderlas o negarlas como un medio de control, porque es importante sentir estas emociones también. Sí, es muy importante, Daisy, reconocerlas. O sea, lo primero es yo no puedo ocultar como mamá que el hecho de estar en mi casa, de asumir las tareas como mamá, de estar pendiente de mis hijos y hacer ese acompañamiento pedagógico y aparte de eso estar haciendo teletrabajo, pues eso genera y está generando un desborde emocional en los hogares colombianos, ¿sí? Asumir yo, papá, que tengo que cuidar mis hijos, que tengo que hacer teletrabajo, que debo hacer el almuerzo, que debo hacer ese acompañamiento a mis hijos, eso ha generado una recarga en todos los aspectos, porque además y a eso le sumamos que estamos en una dinámica familiar donde antes ha cambiado, porque antes nosotros, ¿qué hacíamos? Estábamos preparados para levantarnos, salir a trabajar, salir a estudiar, salir a hacer actividades, salir al curso de natación, salir a bailar, salir a hacer muchas tareas y además actividades que realmente uno llegaba a generar un espacio de entretenimiento donde eso dispersa un poco la carga académica o laboral, es concentrarnos allí 5, 4, 6, 7 personas, donde cada una, digamos que lo que quiere es que haya un respeto sobre ese propio espacio. Eso también ha implicado, Daisy, a nivel de convivencia, digamos que algunas diferencias, porque es entender que papá tiene que trabajar, es entender que mamá también está haciendo teletrabajo y yo estoy estudiando, pero cómo respetar esos espacios sin generar tensión a nivel de dinámica familiar. Generalmente, y digamos que a nivel de dinámica familiar siempre van a haber diferencias y en algunos casos algunos conflictos. ¿Qué pasa en esta pandemia? Como estamos aquí todos concentrados en casa, se tiende a que esos conflictos y desde el estado anímico, lo que tú dices, el estado anímico de cada uno, pues se exacerbe emocionalmente y se agudicen un poco más esos conflictos. No en vano, la alcaldía de Bogotá y junto con, por ejemplo, Profamilia, junto con la Fundación Santo Domingo, han activado líneas donde las personas pueden ser escuchadas y donde evidentemente a nivel de Bogotá, por ejemplo, hay una línea específicamente de comisaría de familia para reportar estos casos de violencia intrafamiliar, precisamente por eso, porque no estamos acostumbrados a esta dinámica familiar, porque mi hogar no estaba
apto y no tenía las condiciones para convertirlo en en un espacio netamente académico, y tampoco mi hogar era un espacio donde yo tenía que trabajar 8 horas más de las 9 horas incluso laborales. El teletrabajo siempre en este momento ha representado una carga para muchos de nosotros, y eso ha generado un poco de respuestas en cada una de las personas. Lo importante allí es eso, Daisy, reconocer que yo, mamá, me siento frustrada, reconocer que yo, papá, me siento impotente, reconocer que hay momentos en que la carga académica llega a ser tan grande que llego a experimentar esas emociones. Y no se trata de limpiar la lágrima y decir no pasa nada y somos fuertes, sino al contrario, se trata de reconocer que es una situación que nadie estaba esperando, para la cual nadie estaba preparado, y se trata de eso, de reconocer que esto me genera tristeza, de reconocer que a veces me genera angustia, ¿sí? Angustia en el término de no saber si mi trabajo continúa, angustia en el saber si no sé si mi hijo está aprendiendo de la misma manera de forma virtual, porque algunos percibimos que no estábamos acostumbrados a tomar clases virtuales, y eso implica otro contexto, implica que tú estés concentrado, que tú estés atento, y pues no tengo al profesor que me esté mirando, este contacto visual conmigo, donde me esté diciendo, me estás llevando el hilo, estás atento, préstame atención, pues muy seguramente también nos va a haber afectado los procesos de aprendizaje. Entonces, estas son situaciones, Daisy, que sí pueden llegar a desencadenar. Es importante reconocer la emoción, pero también al tiempo que yo la reconozco, eso me va a servir para regular esa emoción y afrontarlo de una manera asertiva. No se trata de ocultarlo, no se trata de decir que todo está perfecto, de que esto es, si bien es cierto, ha representado para muchas familias y para muchos de nosotros, independientemente del estrato en que hablemos, ha repercutido de alguna manera en todas las dinámicas y en todas las áreas de ajuste de nuestras vidas. Lo importante es eso, Daisy, reconocerlo, regularlo y racionalizarlo también. Cuando yo racionalizo la emoción, es decir, la exteriorizo y además la analizo de una manera objetiva, eso permite que yo la regule y que mi conducta sea un poco más asertiva, disminuyendo los conflictos a nivel y al interior de la familia. Gracias, Caro. O sea, vamos por partes y reconocer primero las diferentes emociones, aprender a regularlas, darle manejo a la saturación de información, todo lo que tiene que ver incluso con la infoxicación es fundamental en estos momentos. Caro, ¿cómo nosotros podríamos comenzar a trabajar aspectos fundamentales para gestionar esas emociones? Si ya las reconocemos y ya sabemos que tenemos que comenzar a darle un manejo a través de la regulación, ¿cómo podríamos llegar a esa regulación? Ok, bueno, una de ellas es, digamos, analizarlas de forma objetiva, encontrar la causa de ese malestar, ¿sí? Si bien es cierto, nos vemos saturados por todas las actividades a diario, sí es importante reconocer cuál es la causa de esa emoción que estoy experimentando, ¿cierto? Si mi preocupación va o la ansiedad está generalizada porque no sé qué va a pasar en un futuro. El tema aquí, Daisy, es muy importante, y es aprender, y yo creo que esta experiencia nos ha enseñado eso, y es no anticiparnos, ¿sí? De una manera apresurada. Y siempre lo digo, el tema no es preocuparnos, sino ocuparnos en el ahora, ¿sí? Si bien es cierto, en incertidumbre de cuándo volvemos a reactivar actividades y demás, el tema es que tenemos ahora este tiempo, tenemos este presente, no sabemos cuándo nos volvamos a reactivar, ¿sí? Por lo menos el sector educativo demorará un poquito más de tiempo. Igual algunos otros sectores todavía no nos activamos, entonces es eso, Daisy, es aprender a identificarla, yo la reconozco, empiezo a identificar cuál es la causa, ¿cierto? Y cuando yo tengo la causa, empiezo a hacer un análisis de manera objetiva, realmente es meritorio que yo me desgaste de esta manera, realmente es meritorio que yo asuma una conducta agresiva, realmente es meritorio que yo me anticipe de una manera negativa, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas es muy importante indagar la causa y analizar de manera objetiva si merece, digamos, esa preocupación y esa ansiedad, y cómo la puedo afrontar.
¿sí? Ahora, mirar son posibles soluciones, ok. Muchos papás, muchas personas quizás no tenemos un empleo en este momento, ¿sí? Entonces, alternar, yo creo que esto también nos está enseñando a vivir, Daisy, y a ser conscientes de con qué puedo vivir yo, qué es lo necesario que realmente necesito. Y mira que a los niños incluso ya lo dicen, o sea, es necesario, ¿qué necesito para vivir? Pues sencillamente los servicios, la comida y demás. Sí, pero si papá está desempleado,